Muchas gracias por todas estas informaciones por parte del Colegio CEPIC. Y a continuación daremos inicio con las conferencias. La primera de ellas se denomina Inteligencia Artificial aplicada a las telecomunicaciones, a cargo del ingeniero Felipe Mesa Obando. El ingeniero Mesa actualmente es profesor en el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. Investigador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial para las Ciencias Naturales del TEC y en el Laboratorio de Astrofísica Solar y Clima Espacial de la UCR. Interesado en las áreas de comunicaciones digitales, programación científica, inteligencia artificial, aprendizaje automático, tecnologías cloud y astrofísica aplicada. Actualmente es candidato a doctor en ingeniería, donde investiga sobre métodos avanzados de predicción y automatización de análisis de señales e imágenes basados en métodos de inteligencia artificial, con el fin de llevar a cabo predicciones de la actividad solar. Es máster en Ciencias de la Ingeniería Electrónica en el área de procesamiento digital de señales y también es máster en Astrofísica y Astronomía. El señor Felipe cuenta con más de 15 certificaciones en la industria de las telecomunicaciones, incluyendo las certificaciones AWS, Microsoft, Cisco e IBM, entre otros. Así que con ustedes, el ingeniero Mesa Obando. Muy bien, bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecerle a los organizadores del evento por la invitación. Muy complacido de poder compartir con ustedes este tema tan interesante que, bueno, como todos saben, en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar el tema de la inteligencia artificial. Para esta presentación me interesa básicamente que lo abordemos desde dos perspectivas. Primeramente, me encantaría que conversáramos un poco sobre lo que es inteligencia artificial, pero muy importante sobre lo que no es. Porque precisamente el entenderlo bien es el habilitador más importante para poderlo llevar a contextos de aplicación. Y cuando digo contextos de aplicación es básicamente cualquier área a la que ustedes se puedan imaginar. Particularmente, la segunda parte de la presentación la abordaremos desde la perspectiva, evidentemente, en conmemoración al día de hoy, de las telecomunicaciones, entender qué oportunidades tenemos, habiendo entendido ya bien qué es esto de la inteligencia artificial, qué es esto del machine learning, llevarlo a ese contexto y ver de qué manera podemos explotar y llevar a cabo muchas cosas que perfectamente a nivel de producto local perfectamente se pueden llevar a cabo. ¿Okay? Eso es un poco la perspectiva. Les pongo aquí inteligencia artificial hoy, 17 de mayo, por una razón muy particular. Como les dije al inicio, no sé, 9 meses, 10 meses para atrás, el tema se ha convertido en un tema caliente de discusión, caliente de cosas que están ocurriendo y también lleno de cosas innovadoras, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes, bueno, con excepción de que se hayan ido a una excursión a la Antártida, digámoslo, ¿verdad?, en los últimos meses, se han dado cuenta de ello. Es inevitable, sea cual sea el área en la cual nosotros estemos, sea cual sea el nivel en el proceso de educación que estemos, colegiales, que por cierto esta mañana los veo por acá, qué bueno, estudiantes universitarios ya profesionales, siempre hay noticias, siempre hay algo que ocurre, siempre hay algo que nos deja pensando, siempre hay expertos que tienen ciertos criterios, siempre hay líderes de la industria que precisamente proponen ideas y esto es una locura. No sé si coinciden conmigo en ese aspecto, pero es una locura realmente todo lo que está ocurriendo y bueno, todo lo que va a ocurrir. Entonces, esto es muy bueno, sí, esto es muy bueno porque convierte a la inteligencia artificial en esa tecnología disruptiva que hoy en día está rompiendo todos los esquemas y que está acaparando tanta atención en todo lo que es, como lo repito, cualquier área, cualquier vertical, cualquier aplicación que pensemos, ¿de acuerdo?
pero también no es tan bueno en algunos aspectos, ¿ok? ¿En qué aspectos? En aspectos que de repente se cala el concepto de inteligencia artificial con un mensaje que no es tal vez el correcto, y eso, digámoslo, nos lleva a que la tecnología no pueda explotarse a ese máximo potencial que nosotros estamos buscando, ¿sí? En esta imagen que ustedes observan ahí, básicamente son algunas noticias que se han generado precisamente por toda esta especulación y tal vez por este concepto erróneo que en muchas ocasiones, en muchas fuentes se divulga sobre la inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, en muchas ocasiones se ha llegado a pensar inclusive, bueno, no en los últimos meses, porque ya en los últimos meses el tema de lo que es una área de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje generativo ha explotado y ha hecho demasiadas aplicaciones súper innovadoras que hoy en día pues están en curso. Ajá. Pero esa tal vez desinformación que a veces se da o la mala comprensión de la inteligencia artificial ha hecho que, por ejemplo, se vuelva un tema de moda y es un tema que aplica para todo y es un tema que se usa para todo y es un tema que los robots nos se van a apoderar de nosotros, cosas de ese tipo, ¿sí? Eso es lo que me interesa, eso es lo que me interesa que abordemos en esta primera parte de la presentación, ¿ok? Entonces, les quiero contar qué es inteligencia artificial, pero antes me encantaría contarles qué no es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es inevitable pensar en la inteligencia artificial como esto que ustedes observan ahí, ¿verdad? Algunos muy jóvenes por acá, ¿verdad? Pero en los 90 teníamos una película muy famosa que se llamaba Terminator. Bueno, todavía hay versiones más nuevas, pero yo no las he visto últimamente, pero era como la rebelión de las máquinas, digámoslo, ¿verdad? Los robots inteligentes, bueno, más inteligentes que los seres humanos, que básicamente se apoderaban de nosotros, ¿sí? Lamentablemente, conversando con muchos estudiantes, conversando con muchos inclusive profesionales, es el concepto que se maneja en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Y es que es muy divertido y es que también se vende mucho, digamos, este tipo de ideas, pero eso no es inteligencia artificial. Es decir, si es inteligencia artificial en el contexto, digámoslo, de la ciencia ficción, que no está nada mal, soñar un poco en esas cosas, ¿verdad? Pero ya es el contexto profesional, aplicativo, alcances, qué podemos hacer, es totalmente una cosa que no es, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea, nos encontramos en una era que nosotros denominamos la era de la inteligencia artificial estrecha. Esto es porque nosotros tenemos dos tipos de inteligencia artificial, la general y la estrecha. La general es esta que vemos tal vez, bueno, no sé si las máquinas se van a rebelar contra nosotros, pero la general es la que se alcanza cuando ya los algoritmos tienen un nivel de razonamiento y de autonomía igual o superior a las personas, ¿de acuerdo? La pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo vamos a alcanzar esto? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Casualmente, en las últimas semanas, esa ha sido la discusión en el ámbito de la inteligencia artificial, porque hay cosas por ahí que muestran señales de que podríamos llegar pronto, pero de repente, cuando ponemos los pies en la tierra y cuando vemos un poco desde adentro toda esa parte computacional y algorítmica, nos damos cuenta que quizás no sea tan pronto como pensamos. El asunto es que con la tecnología, con los algoritmos, con las posibilidades que hoy, 17 de mayo, tenemos, ¿verdad? Les digo 17 de mayo porque esto va tan rápido que de repente el 18 de mayo, esto que les estoy diciendo, ya no es así. Pues tal vez no tan rápido, pero sí en algunos días podría cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial general es algo que eventualmente va a suceder. Hay muchos especialistas que dicen que va a suceder en esta década, hay otros que dicen que va a suceder dentro de varias décadas, hay otros que dicen que nunca va a suceder, otros dicen que va a suceder este año. Es realmente una discusión muy rica y muy interesante que en este momento se está llevando a cabo. Yo los invito, si es de su interés, ver muchas fuentes de información porque es un tema, como les repito, caliente en este momento. La inteligencia artificial que hoy en día existe, se usa, se trabaja, se puede consumir, se puede utilizar como materia para poder llevar a cabo ciertas tareas, es lo que se conoce como la inteligencia artificial estrecha. ¿Y por qué se llama estrecha? Bueno, precisamente porque es puntual, ejecuta ciertas tareas muy puntuales, resuelve a cabo ciertos problemas muy puntuales. Yo puedo crear modelos de aprendizaje para que sean capaces, por ejemplo, de detectar imágenes, ciertas características en una imagen. No sé, hablemos por ejemplo de medicina, cierto tipo de enfermedad a partir de una imagen médica, cosas de ese tipo. Pero noten que es algo muy particular.
¿sí? Es algo muy, muy especializado, la imagen médica de algún tipo de enfermedad muy puntual que una imagen muy puntual me puede facilitar. Mi responsabilidad como ingeniero de inteligencia artificial es hacer el algoritmo, el modelo de aprendizaje para poderlo lograr, ¿de acuerdo? Pero no significa que ese algoritmo yo lo lleve, por ejemplo, a lo que es un vehículo de conducción autónoma y me detecte donde hay señales de alto, donde hay semáforos y donde hay cosas que debo respetar. No, eso no es el concepto de la inteligencia artificial estrecha. Entonces es muy importante entender que nos encontramos en la era de la inteligencia artificial estrecha. ¿Okay? Si a ustedes les gusta leer de la inteligencia artificial general, posibilidades a futuro, cosas de ese tipo, yo les invito a que busquen este libro que se llama La singularidad está cerca, ¿verdad? Donde pues básicamente se aborda el tema desde una perspectiva, es muy interesante porque se aborda desde una perspectiva que en principio parece ser ciencia ficción, pero conforme avanzamos en la lectura nos damos cuenta de que tiene un fundamento científico sumamente sólido y fuerte y plantea perspectivas que pues nos ponen a reflexionar en muchas ocasiones. Entonces, se los coloco por ahí pues para que lo tengan ahí presente, ¿ok? Listo, entonces sabemos que no es inteligencia artificial. Entonces la pregunta ahora es, bueno, muy bien, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es exactamente esa cosa? ¿Qué es eso que estamos usando, que estamos viendo en las noticias, etcétera? ¿Okay? Existen muchas definiciones para la inteligencia artificial. En este contexto les voy a compartir la que a mi criterio es una de las más básicas, pero son de las que mejores explican el concepto, ¿sí? La inteligencia artificial es básicamente la creación de agentes, llamémosle entre comillas, inteligentes, que se inspiran en conceptos de inteligencia biológica. Esa palabra inspiración es fundamental que la tengamos presente, porque es lo que nos amarra con un concepto verdadero y con un concepto real, ¿sí? Todo modelo de aprendizaje que se haga se inspira en algo que está ocurriendo que consideramos inteligente en la biología, pero nosotros a través de modelos matemáticos y computacionales lo convertimos en algoritmos que nos arrojan un modelo que puede ser capaz, volviendo al ejemplo que les dije originalmente, de detectar ciertas cosas, por ejemplo, en ciertas imágenes de manera inteligente, ¿sí? Entonces, eso es la inteligencia artificial. Para ponerle un par de ejemplos, el caso más común de creación de modelos de aprendizaje, tenemos, por ejemplo, los modelos de aprendizaje neuronales. Los procesos de aprendizaje neuronal, que quizás hayan escuchado ustedes, ¿verdad? El diseño de redes neuronales, se inspiran en lo que es el modelo de red neuronal biológica. Y les repito, y por favor subrayen y coloquen en negrita esa palabra inspirado, ¿verdad? Porque es muy tentador pensar que una red neuronal artificial es básicamente la representación matemática de una red neuronal biológica como la que funciona en nuestros cerebros. Y no estamos más lejos de eso, ¿sí? No es un modelo matemático, es simplemente inspirarse en la forma en que funcionan las neuronas, la forma en que se comunican, a nivel electroquímico, la forma en que el conocimiento que yo adquiero se convierte en una conexión de las mismas y lo que conocemos como una red neuronal, y a partir de ahí creamos la base matemática a través de modelos computacionales y tenemos esa técnica que se llama aprendizaje neuronal artificial, ¿ok? Y existen muchísimas áreas, esa es una de las más comunes, que por cierto es parte de otra área que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, que ese, me imagino que sí la han escuchado bastante, ¿verdad? Bueno, a concepción de la gente que está presente esta mañana, que trabaja en el área, que definitivamente sí lo han trabajado. Cuando yo me inspiro en algún concepto biológico de ese tipo, entro en el contexto de aprendizaje automático. Y cuando yo hago una extensión de ese concepto en capas, yo puedo, por ejemplo, construir los modelos de aprendizaje, extraer patrones de la información, de esas imágenes, de esos datos, de lo que sea, a través de la profundidad que yo le dé a esa red neuronal. Eso nos abre una nueva área que se conoce como el aprendizaje profundo o el deep learning, que probablemente igual han escuchado el concepto, ¿sí? Pero no es el único, no es el único. Hay muchos procesos en la naturaleza que se consideran inteligentes y que nosotros los llevamos a este contexto computacional para poder resolver problemas. Para contarles alguno otro por ahí, por ejemplo, tenemos lo que es la computación evolutiva, lo que es el diseño de algoritmos genéticos. Eso es una rama de la inteligencia artificial que se inspira en el proceso de la evolución biológica, cómo evolucionan los seres, cómo los procesos de mutación cambian las generaciones, cómo el cruce de cromosomas crea cierto tipo de producto, llamémoslo así. Llevamos todos esos conceptos inteligentes a una área computacional y ahí es donde tenemos precisamente esta rama de la inteligencia artificial que se llama la computación evolutiva.
que precisamente es el segundo bloque que ustedes observan en esta lámina. Entonces, esas son las áreas, eso es inteligencia artificial y, bueno, les repito, son dos ejemplos muy básicos, pero tenemos cualquier cantidad de otro tipo de aplicaciones. De hecho, la labor del científico de inteligencia artificial hoy en día consiste en eso, en detectar colmenas de abejas y ver qué es lo que ocurre ahí inteligente, cómo una abeja tal vez no hace mucho, pero cuando está en grupo, en colmena, sí hace cosas que parecieran inteligentes. Llevémoslo al contexto computacional y resolvamos algún problema. Ese es el día a día de la evolución de la inteligencia artificial que está teniendo. La inteligencia artificial no es algo nuevo. No es algo que surgió hace 10 años, no es algo que en el 2012 alguien inventó ni nada. La inteligencia artificial como concepto es un concepto bastante, bueno, tampoco muchísimo, pero sí es un concepto de varios años. Las primeras discusiones, bueno, están como por ahí los años 30, los años 40, se tuvieron aproximaciones muy interesantes después de la Segunda Guerra Mundial en la década de los 50, pero eso se disparó a principios de este siglo. ¿Okay? La pregunta del $1.000.000 es, bueno, ¿por qué ocurrió eso? La respuesta es, dos factores habilitaron el uso de la inteligencia artificial y todas sus ramas en los últimos años. El primer factor es el poder computacional. Definitivamente cuando las primeras propuestas se hicieron en los años 50, en los años 40, pues el poder computacional, no tengo que convencerlos de que, digámoslo, pues no es o no era, digámoslo, ¿verdad?, pues el mejor para llevar a cabo estos procesos, ¿ok? La computación ha evolucionado, el multiprocesamiento, la computación en paralelo, la computación de alto desempeño. De hecho, es interesantísimo, porque particularmente en inteligencia artificial, hoy en día la computación, digámoslo así, basada en el silicón, en los procesadores que nosotros conocemos, ya se está quedando un poquito corta, ¿verdad? Porque eso es cada vez más chiquitillo, digámoslo, ¿verdad? La forma en que se construyen los procesadores. Pero fíjense ustedes que ya se está llegando al tamaño del átomo de silicón. Entonces, ¿qué sigue después de eso? El átomo es lo mínimo, digámoslo, que a nivel de desarrollo de procesamiento computacional se puede llegar. Hoy en día está abriendo la puerta a nuevas áreas como por ejemplo la computación cuántica. Y vean qué interesante, la computación cuántica que está en sus inicios, está en sus primeras etapas, la primer área que ha habilitado o que está altamente ahorita muy popular es precisamente la inteligencia artificial cuántica o el aprendizaje automático cuántico, ¿ok? Ya digámoslo en otro contexto, en otra cosa totalmente diferente a lo que es la computación tradicional. Entonces ese es el primer habilitador, tener un buen poder computacional para poder resolver esos problemas que hoy en día tenemos y que la inteligencia artificial nos ayuda. Y ahorita hablaremos de cuáles son esos problemas. Segundo factor importante, los datos. De nuevo, aquí hay varias generaciones de Internet, algunos que nacimos cuando estaba empezando, otros que cuando no estaba, otros que ya nacieron con el celular en la mano, ¿verdad? Y para todas estas generaciones, para todas estas etapas, es innegable que los datos es impresionante la presencia que tienen y la cantidad que se puede adquirir. Ese fue otro factor habilitador de que la inteligencia artificial cobrara alta relevancia en los últimos años, ¿ok? Es importante tenerlo presente porque, de nuevo, conversando con mucha gente, existe ese pequeño sesgo en el cual se cree que la inteligencia artificial empezó ahora en el 2012, en el 2008, y no, es algo viejito, pero estos factores habilitadores lo han permitido, ¿ok? Como les digo, hay muchas áreas de la inteligencia artificial, pero el aprendizaje de máquina es uno de los más populares porque nos resuelve problemas muy puntuales a través de ciertos algoritmos que precisamente se alinean muy bien con áreas como las telecomunicaciones. Entonces, para continuar y entender cuáles son esas áreas, cuáles son esos problemas totalmente alineados con el contexto de la telecomunicación, me encantaría contarles un poco más sobre Machine Learning, que, bueno, es vacilón porque la traducción, digámoslo literal, sería aprendizaje de máquina, pero por alguna razón no es la traducción que se utiliza. Lo que se utiliza es aprendizaje automático, ¿verdad? Pero bueno, sea cual sea la traducción, sea cual sea la palabra, recuerden que esta es una rama de la inteligencia artificial, que es la que precisamente usamos principal comparado con otros tipos de paradigmas. De nuevo, hay muchísimas definiciones de aprendizaje de máquina. Esta de Tom Mitchell, que por cierto, si es un área que a ustedes les interesa explorar, si ustedes están empezando en esto del aprendizaje automático, yo les recomiendo la literatura de Tom Mitchell, es una muy buena literatura para empezar en el tema. Él nos plantea la definición de aprendizaje de máquina como
el estudio de los algoritmos computacionales que permiten que los programas de cómputo, ¿verdad?, mejoren automáticamente a través de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es tomar ese algoritmo que me va a ayudar a construir mi modelo de aprendizaje y exponerlo a los datos, ¿ok? Eso es lo que Tom Mitchell nos dice. Y es una definición de muchas, pero como les repito, es precisamente la que a mí más me gusta. Anda otra definición por ahí también muy popular que dice que es cuando uno pone a las computadoras a que aprendan sin habérselo explícitamente indicado. Esa es otra definición bastante interesante porque precisamente eso es la exposición de datos. Expongo mi algoritmo a los datos, construyo mi modelo y precisamente ahí es donde aprende sin que yo explícitamente le haya dicho que lo haga, ¿ok? Eso es. Y es que, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros con estos algoritmos de los cuales yo les hablo? La construcción de modelos de aprendizaje. Eso es lo que a nosotros nos va a resolver un problema específico. La misión de cualquier ingeniero de aprendizaje automático es usar algoritmos matemáticos fundamentados en un problema, que es el punto de partida, para construir ese modelo de aprendizaje, ¿sí? Esa es un poco la ruta que nosotros vamos a tener. Hay dos conceptos importantes también en todo esto del aprendizaje automático. Primeramente es, bueno, una de las consultas más normales que hacen los investigadores que están empezando en el área o muchos estudiantes que están en carreras que tienen que ver con esta temática, es, bueno, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, ¿cómo difiere, por ejemplo, de lo que yo normalmente hago en computación, lo que he estado haciendo en los últimos 15 años? ¿Hay algo diferente o es lo mismo, pero uso cosas, digamos, herramientitas diferentes? No, es un paradigma totalmente distinto, ¿sí? Es un paradigma totalmente distinto. Por ejemplo, para darles aquí un caso que lo ilustra bastante bien. Observen que yo en programación tradicional, yo parto de dos cosas. Yo parto de los datos y de un programa, ¿sí? Para someterlo a un algoritmo computacional y obtener una salida. Es básicamente eso. Para ponerles un casito muy sencillo, pensemos, por ejemplo, en el caso del área de un triángulo, digámoslo, de un triángulo particular, base por altura dividido entre 2. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son la base y la altura, ¿sí? Mi programa es el que dice, ok, agarre la base, agarre la altura, multiplíquela y divídala en 2. Se ejecuta el programa y la salida me va a dar como resultado, pues precisamente el área de ese triángulo. Entonces, eso es lo que tenemos en programación normal, tradicional, llamémoslo así. Datos, hacemos algo con los datos y obtenemos un resultado, ¿sí? En el caso del aprendizaje automático es un poco diferente, como lo pueden observar en la lámina. En el aprendizaje automático yo parto de los datos y tengo una salida. Eso es curioso porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo tengo una salida si tengo los datos? Bueno, eso ocurre en muchos fenómenos de la naturaleza, en muchos problemas de manufactura, en muchos problemas de naturaleza médica, en muchos problemas asociados a las ciencias naturales. Siempre yo sé qué está pasando y sé qué datos tengo, pero no sé exactamente qué está pasando. Ahí es donde el aprendizaje automático se nos convierte en una herramienta sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, supongamos que no sabemos cuál es el área de un triángulo. Yo sé que todos lo sabemos, ¿verdad?, desde que estábamos en la escuela, pero supongamos por unos 20 segundos que no lo sabemos. Tenemos un montón de datos, ¿verdad?, que son de base y de altura, y tenemos un montón de salidas que son del área. Entonces queremos entender cómo se relacionan esos datos con ese comportamiento que hemos denominado área. Y entonces, a través de los algoritmos de aprendizaje automático, llegamos a obtener el programa y nos dice, la relación entre esas variables es agarrar la base, agarrar la altura, multiplicarla y dividirlo entre 2. ¿Okay? De hecho, este tipo de aproximación a nivel de ciencias ha habilitado muchísimos descubrimientos. Porque, por ejemplo, digamos, en muchas áreas, donde, por ejemplo, las telecomunicaciones no podrían ser la excepción, hay cosas que ocurren, ¿sí? Hay temas que están ocurriendo. La interferencia, la potencia de transmisión, la razón señal-ruido, están ocurriendo muchísimas cosas. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se relacionan los niveles de ruido en una señal? Por ejemplo, hablemos de Wi-Fi, con todos esos factores. Es como muy complicado construir modelos matemáticos desde cero y poderlo lograr. El aprendizaje automático nos habilita para entender esas relaciones y es un área que se llama la detección de proxies. Y como les repito, en muchas otras áreas también se ha hecho, ¿sí? En muchas ocasiones el aprendizaje automático se visualiza como un sombrero de mago,
¿verdad? Donde yo pues básicamente agarro los datos, los meto en el sombrero y saco un conejo, ¿verdad? Bueno, en este caso saco un modelo de aprendizaje, ¿sí? Estamos muy lejos de eso. El aprendizaje automático se compone de ciertas etapas que son fundamentales, les repito, para llevarlo esto al contexto aplicativo. Pensemos en las telecomunicaciones, que el día de hoy es el tema que nos trae acá. Entonces, yo puedo tener muchas etapas en el aprendizaje automático, pero hay particularmente 4, 5 etapas, que son las que les muestro en este diagrama que ven acá, en la parte inferior a colores, que tenemos que tener presentes. Y entonces ahí, cuando las entendemos, ese concepto del sombrero mágico, ¿verdad? Donde yo meto datos y resuelvo el problema y ya se puede detectar cierto tipo de enfermedad en imágenes médicas, se resuelve, ese concepto queda totalmente atrás, ¿sí? Primeramente, la primera etapa es tener datos. Pensemos en las telecomunicaciones, tenemos datos, un montón de datos tenemos. ¿Datos de qué? Datos de orden técnico, como por ejemplo la transición de ciertos canales a otros, las potencias de transmisión, los canales en los cuales yo tengo más interferencia, toda esa información existe, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema, el aprendizaje automático tampoco es algo mágico, donde yo sigo estas etapas, le inyecto datos y resuelvo un problema. No. El aprendizaje automático como rama de la inteligencia artificial requiere de un procesamiento, de un buen trabajo de limpieza de datos y de un buen trabajo y estrategia para tener esos datos preparados para ser usados en el modelo de aprendizaje que yo quiero construir. ¿Ok? Se los digo porque, de nuevo, el aprendizaje automático no es magia, no es mágico. Si yo le inyecto a mi proceso de aprendizaje automático datos sucios, yo voy a obtener un modelo sucio. ¿Qué significa un modelo sucio? Un modelo que no va a poder predecir, por ejemplo, un modelo que no va a poder clasificar. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera etapa, irónicamente, es la más importante del proceso de aprendizaje automático. Muchas veces se piensa que lo más importante es construir el modelo. No, bueno, también es importante, pero de nada me vale construir un modelo de aprendizaje si mis datos no son de calidad y no están bien trabajados, ¿ok? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es, bueno, la primera es obtener los datos, la segunda es limpiarlos y procesarlos. La tercera etapa es precisamente construir ese modelo de aprendizaje, ¿sí? Ese modelo de aprendizaje es donde yo parto de cierto algoritmo, redes neuronales, árboles de decisión, lo que ustedes se puedan encontrar, que todos los días siempre aparecen nuevos métodos, para poder utilizarlo como mi fundamento matemático y construir ese modelo que yo quiero. Y ahí es donde surge esta palabra entrenamiento. ¿Se acuerdan el concepto que les dije, inteligencia artificial estrecha? Ahí es donde yo, si estoy en el contexto de las comunicaciones, voy a resolver un problema, pero es un problema de telecomunicaciones. Y no solamente es un problema de telecomunicaciones, es un problema muy puntual de telecomunicaciones. Identificación de fuentes de interferencia, optimización de la experiencia del usuario, es algo muy, muy puntual, ¿sí? Y ahí es donde ese modelo va a ser útil específicamente para esa tarea. Cuando se construye el modelo, lo que sigue es probarlo. Y probarlo es precisamente verificar que lo que yo pensé que hice realmente funcione. Y ahí es donde se hacen ciertos ajustes para poder obtener los mejores resultados. Y al final del día hay un constante, digámoslo, ¿verdad? Mejora de ese modelo construido porque yo le voy a estar normalmente inyectando datos que nunca antes ha visto. Entonces el modelo debe mejorar con el tiempo, ¿sí? Si ustedes se fijan, aprendizaje automático e inteligencia artificial no es algo mágico. Hay conceptitos muy básicos y es importante entenderlos, les repito, ¿verdad? Porque ahora que todo esto está de moda, probablemente muchos de los acá presentes tengan cierto tipo de desafío en el ámbito de las telecomunicaciones. Probablemente tengan, no sé, algo, necesito esa red en la cual yo estoy conectando a 100 personas, todos se me quejan todos los días. De repente a las 9 de la mañana, por alguna razón que no veo, porque evidentemente no se ve, son señales electromagnéticas, nadie se puede conectar. Y la velocidad es súper baja, no puedo ni siquiera abrir el correo. Bueno, muchos problemas de esa índole perfectamente podrían ser resueltos a través de lo que les voy a comentar en el resto de la presentación. Hablemos un poco de lo que es esa construcción del modelo de aprendizaje, para ahora sí llevarlo a varios ámbitos de las telecomunicaciones. Bajo el concepto de aprendizaje automático, yo cuando construyo mi modelo de aprendizaje, yo puedo atacar particularmente dos problemas muy puntuales.
Mi primer problema es el problema de la clasificación. La clasificación es construir un modelo de aprendizaje tal que cuando yo ya lo haya entrenado, ¿se acuerdan? Las etapas anteriores que yo les mostré, cuando yo ya lo haya entrenado, esté en capacidad de poder decirme qué es lo que yo le estoy mostrando con información totalmente nueva. ¿Sí? Información que él nunca ha visto ese modelo. Entonces ahí es donde nosotros le decimos, bueno, vea este tipo de espectrograma, qué tipo de interferencia es, y él con todo el conocimiento generado en ese modelo de aprendizaje me va a decir, eso corresponde a la interferencia de un horno de microondas cercano a la banda de los 2.42 GHz. ¿Okay? Eso es lo interesante que nos aporta precisamente la construcción del modelo, particularmente en el caso de la clasificación, ¿verdad? Tenemos posteriormente lo que es el caso de la resolución de problemas de regresión. La regresión es lo que nosotros popularmente decimos predecir, la predicción. ¿Y qué es predecir? Por ejemplo, en el contexto de las telecomunicaciones, imagínense ustedes qué interesante sería, por ejemplo, tener un modelo de aprendizaje analizando información de los usuarios, de las conexiones, de los dispositivos Wi-Fi, de los celulares, de las tabletas que se conectan, y que, dado el comportamiento de ciertas variables, por ejemplo, pueda llegar a predecir si el viernes a las 3 de la tarde en el salón de conferencias vamos a tener una caída del desempeño de la red Wi-Fi. ¿Okay? Sería muy interesante, ¿verdad? Eso es la predicción, precisamente. ¿Ok? O si un usuario está experimentando fallas de conectividad con cualquier tipo de comunicación, que por ejemplo, dadas las condiciones que maneja en el entorno ese usuario, podamos estar en capacidad de predecir que su comunicación va a fallar el martes a las 10 de la mañana, justamente cuando esté haciendo la presentación a la junta directiva. ¿Okay? Sería súper interesante poder lograrlo. Esos son los problemas de regresión. ¿Okay? Entonces, regresión, predicción, clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, conversemos un poco sobre cómo todo este concepto que acabo de comentarles nos conecta particularmente con las telecomunicaciones, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial está explotando, está de moda, sale mucha cosa desde hace mucho tiempo, en la parte de telecomunicaciones no estamos tan atrás. En la parte de telecomunicaciones tenemos siempre temas que también están calientes. Hoy se habla, por ejemplo, de Wi-Fi 7. Bueno, tenemos Wi-Fi 6, digámoslo, ¿verdad? Yo les hablo de Wi-Fi porque es casi que lo que todos tenemos en la casa y alrededor de nuestras cabezas, en todo lugar que estemos, ¿verdad? Pero hay muchas otras tecnologías inalámbricas, tecnologías de telecomunicación, 5G, por ejemplo. Muchas cosas están ocurriendo, muchas cosas se están proponiendo y también de la mano de toda esta evolución de inteligencia artificial representa una oportunidad única en estos tiempos que estamos viviendo. Hablemos un poco de los habilitadores de las telecomunicaciones que nos conectan con la IA y vamos a ver algunos casos de uso. Primeramente, como les dije, ¿verdad? A la IA la ha habilitado en los últimos años la disponibilidad de datos. Bueno, muchos fabricantes de tecnologías de telecomunicación en los últimos años se han preocupado por crear estrategias para poder almacenar en periodos prolongados la cantidad de datos. Para los que empezamos con todo esto de las redes de Ethernet en el 99, 2000 más o menos, tener datos era un problema, más bien, porque ocupaba mucho espacio. Y nosotros decíamos, bueno, la posibilidad de que ocupe yo esto es bastante baja, pero bueno, puede salvarme la tanda, digámoslo, ¿verdad? Sí, entonces los datos se guardaban alguna cantidad, pero eso era un estorbo, los famosos logs que teníamos de los equipos y todo eso, ¿sí? Hoy en día hay estrategias muy fuertes para poder almacenar la data, por ejemplo, en una red Wi-Fi. Hay muchísimos fabricantes que están tomando en consideración eso y eso resulta ser un beneficio, porque se acuerdan la primera fase que les enseñé en las etapas de la creación de un modelo de aprendizaje, es obtener los datos. Entonces, desde el contexto de las telecomunicaciones, eso ya deja de ser un reto, ¿ok? Eso como número uno. Por otro lado, los esquemas, digámoslo, de procesado de los dispositivos, porque digámoslo aquí, nosotros tenemos que tomar esos datos, hacer algo con esos datos, llevarlos a algún lado y obtener nuestros modelos de aprendizaje. Muchos esquemas, por ejemplo, de procesamiento de muchos fabricantes de tecnología de telecomunicaciones, la forma en que se capturan los datos, ha evolucionado muchísimo, me atrevería a decir particularmente en los últimos 9 años. ¿Okay? Hay esquemas que inclusive son totalmente independientes de los dispositivos que físicamente se tienen en las instalaciones y se recurre, por ejemplo, a estrategias de nube para poder tener esos datos por allá, poderlos almacenar en cierto lugar,
no tener yo que incurrir en esas tal vez dificultades que puede eventualmente tener el almacenar los datos, e inclusive hasta el mismo procesamiento se hace en la nube. ¿Ok? Entonces, eso es otro factor sumamente importante que ha habilitado el tema de las telecomunicaciones y ha conectado con la IA. ¿Ok? Otro detalle interesantísimo que, dicho sea de paso, es una discusión que se está llevando a cabo en este momento en lo que es la comunidad de IA, y es el tema de la programabilidad, o lo que también se conoce como las interfaces abiertas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, de nuevo, los que ya tenemos algunos años de estar en esta parte de las redes, de las telecomunicaciones, en determinado momento, a principios de este siglo, los fabricantes de tecnología eran muy cerrados en cuanto, digámoslo, a los datos que propiamente, digámoslo, se podían obtener, digámoslo, como para uso de uno, ¿sí? Era muy complicado y de hecho hasta inexistente en algunos fabricantes. En los últimos 6 años se ha introducido el concepto de programabilidad de interfaces abiertas, y entonces eso nos ha dado como resultado que ahora muchos fabricantes, como parte de su desarrollo, no solamente nos brinden las plataformas que siempre pues, nos van a brindar para las diferentes redes que queramos de comunicación crear, sino que ahora nosotros podemos obtener los datos, conectarnos. Es más, se utilizan lenguajes súper populares como Python, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de nuevo, esa parte abierta es una ventaja sumamente importante que tienen las telecomunicaciones, de nuevo, para obtener la data, ¿sí? La discusión que se está llevando hoy en día, bueno, o en estos tiempos que les comenté hace unos minutos, radica precisamente en el futuro de la IA, porque la discusión que se tiene ahora es, bueno, ¿quiénes van a ser los dueños de los grandes algoritmos de IA que nos van a solucionar los problemas? ¿Las grandes compañías desarrolladoras, o más bien va a ser algo abierto, donde más bien sean los investigadores que vayan a crear todo este tipo de modelos de aprendizaje y algoritmos avanzados para poder lograr las cosas que ustedes ven ahorita? Bueno, en eso se está en este momento. Hay discusiones, el tema se ha vuelto, es interesantísimo, hasta un poco religioso, porque están, digámoslo, los que creen que el futuro es la interfaz abierta, y hay los que creen que el futuro es pues definitivamente lo que se proponga y haya que adquirir con licenciamiento. Pero es una discusión sumamente interesante que, si se la están perdiendo y a ustedes les gusta este tema, saliendo de aquí vayan y busquen información, porque se van a encontrar, más bien es un problema, hay demasiada información y se están llevando a cabo discusiones sumamente interesantes. Este concepto nos ha beneficiado en la parte de las telecomunicaciones también. Y bueno, de manera muy interesante, la evolución que naturalmente tienen las tecnologías, 3G, evolución a 4G, 5G, LTE, de hecho se habla de 6G como arquitectura. Hoy en día 6G está mucho en la parte académica, mucho investigativa, ya se están, digamos, haciendo propuestas para desarrollo de futuras opciones. Todo esa mejora que se va dando a nivel de tecnología como tal, de arquitectura tecnológica, sin excepción, tiene una parte que se llama inteligencia artificial. Lo mismo el Wi-Fi. Wi-Fi 6 ya tiene demasiadas cosas que se están incorporando. Wi-Fi 7 como tal, que bueno, se estima que probablemente ya para el finales de este año 24 ya hayan, digamos, algunas cosas un poco más, con más disponibilidad. Incluyen el tema del aprendizaje automático como parte de ese grupo de protocolos que nos van a brindar esa tecnología. Entonces hay un alineamiento perfecto. La tecnología está evolucionando de la mano de las ventajas que la inteligencia artificial le puede aportar, ¿ok? Entonces, habiéndoles dicho eso, conversemos de algunas potenciales aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones son aplicaciones que ya algunos fabricantes de tecnología de comunicación de alguna forma tienen como en algún grado de avance, en discusiones. Otras son aplicaciones que perfectamente, bueno, les iba a decir podemos llevar a cabo en casa, pero creo que sí, podemos inclusive llevar a cabo en casa, porque si tenemos una red, por ejemplo, Wi-Fi, y tenemos capacidad de poder obtener datos perfectamente, con algunos conocimientos en el área de aprendizaje automático, podemos llevar a cabo tareas de clasificación o tareas de predicción, ¿ok? Entonces, les muestro aquí algunas de ellas. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la mejora de la operación. Ese siempre ha sido un reto de las redes de comunicación, la red celular, las redes caseras, pensemos en las caseras, las redes Wi-Fi, ¿sí? La pregunta del millón siempre ha sido, ¿cómo puedo yo mejorar la experiencia del usuario? Sí, recuerden que cuando Wi-Fi empezó, más o menos en el año 99-2000, era como
una tecnología muy complementaria a lo que era Ethernet, del cableado convencional, ¿sí? Bueno, me conecto a alta velocidad, pero si me quiero mover me conecto Wi-Fi, pero nada más como para ver el correo, porque Dios guarde ver un video, digámoslo, ¿verdad? Eso estoy hablando año 2000, 2005, cosas así, ¿ok? Pero resulta ser que más o menos como en el 2008, 2009, Wi-Fi explota como tecnología. Y entonces vienen un montón de conceptos y el consumo masivo se hace de la forma en que ustedes lo están observando el día de hoy. Y eso nos genera un problema porque ahora el Wi-Fi es parte integral de muchos procesos que no pueden suspenderse y que no pueden fallar. Las transacciones financieras, por ejemplo, el acceso a información médica crítica, pensemos en un evento como este, digámoslo, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de conexión inalámbrica para llevar a cabo algún tipo de dinámica que vayamos a hacer acá, imagínense qué mal sería que, por ejemplo, ustedes no se pudieran conectar. La experiencia del usuario se volvió una prioridad en Wi-Fi. Y entonces se han intentado hacer cosas para mejorar esa experiencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos es que aquí estamos hablando de señales electromagnéticas, estamos hablando de antenas, estamos hablando de señales que se propagan, señales que no se propagan igual si tenemos una pared de madera o si tenemos una pared de concreto, por ejemplo, ¿verdad? Señales inalámbricas que, por ejemplo, no es lo mismo tenerla en la casa, donde nosotros tenemos a 2 personas, que, por ejemplo, en un salón como este. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque resulta ser que uno de los grandes enemigos del Wi-Fi es precisamente nosotros, como personas, ¿verdad? Lo que les voy a decir suena un poco feo, pero desde la perspectiva de Wi-Fi, nosotros no somos más que bolsas de agua, digámoslo, ¿verdad? Entonces, 300 bolsas de agua, 100 bolsas de agua, tienen un problema serio en la propagación de las señales, particularmente en las frecuencias que trabaja Wi-Fi. Entonces, todo eso degrada la experiencia de la conexión de las personas, ¿ok? Entonces, les voy a hablar en un rato, bueno, no, un rato no, como en unos 25 segundos, sobre cómo podemos con IA tratar un poco ese tema, ¿ok? Si nosotros somos un enemigo de Wi-Fi como personas, también lo es la interferencia. La interferencia tiene un problema, bueno, tiene un montón, pero 2 problemas particulares. El primero, no la podemos controlar. Si nosotros aquí en este salón nos está de alguna manera interfiriendo la señal de la veterinaria que está aquí al frente, no podemos irle a la veterinaria a decir, mire, disculpe, es que usted tiene el access point en el canal 6, podría cambiarlo al 11, es que me está interfiriendo ahí con la charla, no podemos hacerlo. Siempre va a estar ahí la interferencia y no la vamos a poder controlar. Bueno, perdón, esa es la primera, no la vamos a poder controlar. Y la segunda es que siempre va a estar presente. ¿Sí? Las bandas de frecuencia que utiliza, por ejemplo, Wi-Fi son bandas sumamente populares, son sumamente utilizadas en muchos otros ámbitos, ¿verdad? Bluetooth, otra tecnología de comunicación, utiliza banda 2.4 y ahí podemos seguir con muchísimas tecnologías a nivel de redes de sensores en telecomunicaciones que también de alguna forma afectan la banda de frecuencia. Entonces, es importante entender qué tipo de interferencia tengo yo para poder reaccionar evidentemente de una manera proactiva ante esa situación y conservar la experiencia del usuario. La resolución de fallas, que se los adelanté también al principio de la presentación, ¿verdad? Les comenté que la resolución de fallas sería súper interesante poder, a través del uso de la inteligencia artificial y los datos de los usuarios, entender las raíces del problema, no solamente de ese usuario, sino la raíz que se podría estar conectando con potenciales otros problemas de otros usuarios de la red de telecomunicación. Eso sería una aplicación muy interesante. Servicios en la red, vamos a hablar de algunos de ellos, particularmente la seguridad y, bueno, la programabilidad también como una estrategia para poder llevar a cabo todo esto, ¿ok? Este es el primer caso que les comento de la forma de mejorar esa experiencia. ¿Cómo mejoramos nosotros la experiencia de un usuario de conexión? Pensemos por un momento en Wi-Fi, sí, tal vez, que es lo más, digamos, lo que tenemos más a nuestro alcance en este momento. Mejorando la cobertura y mejorando también la calidad de la señal. Porque no se trata de tener señal, se trata de tener una señal de calidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en muchas ocasiones, y ocurre mucho en las casas, por ejemplo, tomamos nuestro punto de acceso, lo colocamos en un lugar y de alguna forma nosotros pensamos, bueno, para que me dé cobertura en la casa le voy a poner la máxima potencia de transmisión. Dicho de otra forma, la celda de cobertura va a ser lo más grande posible, ¿verdad? Eso en muchas ocasiones es un error. Porque sí, yo voy a tener una cobertura más amplia que, por ejemplo, usando una potencia de transmisión más pequeña. Pero tengo un problema, que al expandir yo la señal, se va a mezclar con las señales de los vecinos. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cobertura grandísima, pero de baja calidad.
¿ok? Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones ocurren mucho en las casas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la parte superior la construcción de un modelo de aprendizaje basado, ¿verdad?, precisamente en todo lo que hemos conversado, para poder lidiar con situaciones como esta, que ustedes observan acá. La problemática de la disponibilidad de los equipos de comunicación es crítica. Si yo diseño una red inalámbrica para cierta cobertura, si una de las antenas, como le llamamos popularmente, que en realidad se llaman puntos de acceso, si un punto de acceso, por ejemplo, tiene una caída eléctrica y yo diseñé muy bien la red, voy a tener lo que llamamos un hueco de cobertura. ¿Y cómo se traduce eso desde la perspectiva del usuario? Como una mala experiencia. Estábamos viendo la transmisión del Día de las Telecomunicaciones por YouTube y listo, se nos fue la señal aquí. ¿Qué pasó? Se cayó ese punto de acceso, como decimos, ¿verdad?, también popularmente. Entonces, de alguna forma, tenemos que evitar esa caída a la que hago referencia y de alguna forma tenemos que trabajar en esos huecos de cobertura, para que desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la persona que está conectada, sea totalmente transparente, no le afecte esa experiencia. Es más, podemos ir todavía más allá, desde la perspectiva del ingeniero que diseñó la red, que mantiene la red, que también sea transparente, que le llegue al celular un mensajito que diga, bueno, el access point 72 del pasillo 6 se cayó a las 3 de la tarde, pero tranquilo, ya los access point vecinos lo identificaron y compensaron esa zona que estaba fallando, ¿ok? Eso es lo que se espera, eso es lo que se espera. Y lo podemos lograr con inteligencia artificial, particularmente con modelos de aprendizaje basados en regresión, porque esos modelos de regresión lo que hacemos nosotros es que los alimentamos, les damos señales que tienen que ver con las características de la red inalámbrica en determinado momento, ¿sí? La razón señala ruido, la intensidad de la recepción, el canal de comunicación, la banda de frecuencia en la cual estoy trabajando, el índice de interferencia, todo ese tipo de cosas la vamos a alimentar a nuestro modelo de aprendizaje y él va a empezar a reconocer cosas. Nosotros le llamamos a esto en aprendizaje automático, él va a empezar a crear patrones, va a empezar a entender bajo ciertas variables y sus valores qué ocurre. Y como consecuencia de eso, cuando por ejemplo un punto de acceso como este que vemos aquí abajo, se caiga, digámoslo, ¿verdad? En lugar de quedarnos aquí un hueco de cobertura, los access point vecinos se van a dar cuenta de esa situación y a través de la potencia de transmisión y el canal de comunicación van a compensar ese hueco de cobertura, ¿ok? Entonces, esta es, por ejemplo, una de esas características que nosotros manejamos, ¿ok? La identificación de interferencias, otro problema serio, ¿verdad? Porque uno puede pensar, mi Wi-Fi me lo va a afectar el Wi-Fi del vecino. No, para nada. El horno de microondas, yo no sé si ustedes sabían, genera cierto tipo de señal que no solamente está cercana, es exactamente en la misma banda de frecuencia que la banda 2.4 de nuestros Wi-Fi, probablemente en la casa, ¿verdad? Entonces, es importante identificar qué tipo de interferencia tengo para poder reaccionar ante eso. En ese sentido, lo que tenemos es un problema de clasificación, donde a través de lo que es precisamente lo que les contaba, las imágenes médicas. Bueno, aquí no son imágenes médicas, aquí son imágenes de esto que ustedes ven ahí que se llama espectrograma, que son señales de frecuencia versus tiempo. Entonces yo veo como unas manchas. Sí, bueno, esas manchas significan cosas. Significa una consola de juegos, significa un Bluetooth, significa un horno de microondas, significa un teléfono casero, inalámbrico, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se pueden detectar para poder reaccionar adecuadamente ante eso, ¿ok? Por otro lado tenemos lo que es la resolución de fallas, como les acabo de comentar hace un rato, que es otro problema de clasificación. Dadas ciertas condiciones en la conexión del usuario, poder por una parte identificar el problema, la raíz del problema, y como consecuencia de esa identificación del problema, poder reaccionar ante ello, ¿ok? Es decir, no tener que abrir un caso, no tener que todo el tema, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando, empecemos por allá, está conectado el switch, procesos que son como normalmente se llevan a cabo en muchos casos. En este caso, entramos en un concepto del aprendizaje automático que se llama el sistema autónomo, que es cuando no solamente usamos aprendizaje automático para identificar el problema a la raíz, sino que lo convertimos en autónomo en el sentido de que también va a estar en capacidad de poder contrarrestar cualquier tipo de situación que esté ocasionando precisamente esa falla de manera automática. Lo mismo, digamos, lo que es la predicción, ¿verdad?, que hemos venido conversando.
Y finalmente tenemos lo que es en el marco de la aplicación, digamos, de ya no exactamente la comunicación, sino más bien aspectos alrededor de la comunicación. Ahí tenemos, por ejemplo, los tipos de servicios que se ofrecen, por ejemplo, la localización. Cuando uno llega, por ejemplo, a un comercio y saca una aplicación y se conecta y le dice, ¿sabía usted que está en el pasillo frente a un producto que tiene 20% de descuento? Y bueno, por cierto, sabemos que a usted le gusta porque usted lo publicó en Facebook hace un tiempo y cosas de ese tipo. Bueno, ahí también es muy interesante el uso de la inteligencia artificial precisamente para entender esos patrones de comportamiento de los clientes y poderlos canalizar de una manera adecuada en ese tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, en la seguridad, ¿sí? La seguridad, recuerden, hace mucho tiempo era que uno tenía que actualizar, como los antivirus y esas cosas, uno tenía que actualizar firmas que llamaba uno, que era básicamente algún tipo de situación anómala que se detectó como un tipo de falla de seguridad y entonces con esa actualización ya mi sistema podía reaccionar ante ello. Hoy en día el tema es tan dinámico de las nuevas vulnerabilidades, de las nuevas amenazas, que precisamente el aprendizaje automático se usa para que automáticamente, detectando el comportamiento de ciertos variables dentro de la red, sepa si eso corresponde o no a algún tipo de falla. ¿Okay? Todo esto, gracias a la programabilidad y a las interfaces abiertas, lo podemos lograr desde la comodidad de la casa, desde la comodidad de nuestras empresas. Hay muchísimas interfaces abiertas, APIs que se llaman, que permiten obtener sus datos. Hay muchos temas de programabilidad abiertos también. Entonces, ventaja importante para no ver esto como algo lejano. Yo recuerdo que cuando hablábamos de cierta forma de optimizar las redes hace como 8 años, uno lo veía como algo lejano y es que lo era, porque había que tener una plataforma, había que adquirirla de un proveedor, de un fabricante de tecnología, solo hacía ciertas cosas. Hoy en día esto es abierto, esto es increíblemente, ¿verdad?, al alcance de las personas y la problemática que se puede resolver es realmente impresionante. Así que yo los invito a que no vean esto como algo lejano, como algo ajeno, ¿verdad? Y por el contrario, si es un área de interés para ustedes, adentrarse de cabeza. Esto está de moda, esto está hoy en día muy caliente, todos los días hay nuevas oportunidades para poderlo llevar a nuestro contexto de las telecomunicaciones y entonces, sin ningún inconveniente, yo los invito a que lo exploren, ¿verdad? Las oportunidades son grandísimas, muchos desafíos los estamos resolviendo con inteligencia artificial. La inteligencia artificial está, el aprendizaje automático lo tenemos en la mesa, no es algo lejano, no es algo que va a venir dentro de 20 años. Infórmense bien, edúquense bien, lean fuentes confiables, identifiquen quiénes son las fuentes que, digámoslo, les pueden brindar un aporte al conocimiento que ya ustedes puedan haber desarrollado en esta área, tanto en telecomunicaciones como en tecnología, porque la situación se puede sesgar si no tenemos muy claro esos conceptos, ¿verdad? Y bueno, invitarlos a que lleven esto a los diferentes problemas que ustedes tengan. Hay muchos especialistas en el país que estamos trabajando en esto y sin miedo, ojalá que la tecnología pueda resolverles muchas de las problemáticas que ustedes estén enfrentando. ¿Okay? Básicamente es lo que quería compartir con ustedes. Perfecto, listo. Claro. Muchas gracias al ingeniero Mesa Obando y en este momento vamos a dar el espacio para las preguntas. Dado que tenemos un tiempo limitado, les pedimos por favor que las mismas sean concisas y directas. Y los interesados presencialmente pueden levantar la mano. También invitamos al público que se encuentra por medio de los canales de transmisión a hacer sus preguntas. Buenos días, mi nombre es Mario Mora, actualmente soy intendente de energía en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El ingeniero Mesa hizo referencia a unas frases interesantes, que es la experiencia del usuario en un contexto en donde la información y la educación al usuario adquiere una relevancia importante. ¿Qué potencial le ve en el marco de la Estrategia Nacional de Redes Inteligentes, en donde ya el país tomó la decisión de política pública de hacer el recambio del 100% de medidores electromecánicos en el sector residencial a medidores inteligentes, en donde precisamente
la cantidad de información que nos va a permitir los medidores inteligentes es información abismal de cada 15 minutos de lecturas de patrones de consumo, en donde el gran desafío que tenemos en un escenario de ahorro y eficiencia energética es aprender a gestionar la demanda por una gran cantidad de temas asociados a descarbonización, a enfrentar el cambio climático. Ese es un escenario que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como usted bien decía, no hay que esperar mucho, no hay que inventar mucho, hay una gran cantidad de cosas que están sucediendo en el sector eléctrico. ¿Qué potencial le ve a la aplicación de inteligencia artificial para los problemas cotidianos, pensando en mejorar la calidad de vida de los usuarios? Gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Mario Mora. Mario, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Mario nos plantea una pregunta interesantísima porque es un ejemplo precisamente de toda la amplitud del potencial que tiene la inteligencia artificial en cualquier ámbito, ¿verdad? Muchos ámbitos son hasta cierto punto como entretenidos, digámoslo, como de diversión, como cosas que vemos ahí, de imágenes que se hacen y todo, pero una área muy grande es precisamente las cosas que mejoren la vida, que mejoren, por ejemplo, en este caso, la producción de energía de una manera sostenible, ¿ok? Y precisamente muchos países, principalmente, a mí me llamó mucho la atención ese dato, principalmente en África, ¿sí?, están llevando a cabo lo que es el uso del aprendizaje automático para precisamente, con información histórica de la producción energética, poder llevar a cabo predicciones de esa energía, ¿verdad? Todo empezó más o menos hace como unos 12 años como un proyecto académico, me parece que fue en Nigeria, si no me equivoco, y hoy en día se ha ampliado. Bueno, primero que todo, ya ese proyecto académico es real, existe, ellos están en capacidad de poder hacer ajustes al modelo de producción basado en la época del año, basado en el comportamiento y ser más efectivos precisamente en esa sostenibilidad. No todos los países tienen, digamos, por ejemplo, la ventaja que tenemos nosotros en Costa Rica con lo que es la producción a través de recursos naturales. En muchos países, pues definitivamente es un concepto soñado, pero no existe, entonces ahí es todavía más fuerte este tema y ya se lleva a otros países precisamente. Entonces la producción se está logrando predecir, se pueden preparar con anticipación para precisamente poder usar los recursos necesarios estrictamente y prepararse, por ejemplo, para momentos en el año en que la producción se sabe que por la naturaleza del momento va a ser muy amplia, ¿verdad? Es un caso de uso súper interesante. Si a ti te interesaría, por ejemplo, tener más detalles al respecto, con gusto puedo compartir alguna información contigo, pero es precisamente la forma en que se está haciendo. Y bueno, qué interesante sería, ¿verdad?, traerlo, por ejemplo, a nuestro contexto, ¿verdad?, a nuestro barrio, como decimos nosotros, ¿verdad?, Costa Rica, y poderlo llevar a cabo. Sería súper interesante, Mario. Muchas gracias. A usted más bien por la pregunta. Creo que por acá… No tenemos más preguntas en las redes sociales. No sé si la organización me permite una pregunta más, dado que solo tenemos 5 minutitos por espacio. Ok, una última pregunta. Buenos días. Yo soy estudiante de quinto, mi nombre es Eitan Salas Zúñiga del CTP Santo Domingo. Excelente. Y yo quería hacerle una pregunta enfocada completamente en la red 5G. Actualmente la red 5G es la tecnología más avanzada que tenemos en torno a comunicación de red inalámbrica. Y yo soy consciente de que ahorita mismo en el país se han realizado ciertos planes para concretar este desarrollo en nuestro país. Pero yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es la situación actual de la red 5G en nuestro país? Bueno, yo creo que la mejor forma de responderte la pregunta es que te vas a quedar todo el día, ¿sí? Que te quedes a una presentación que tenemos a media mañana y una presentación que tenemos, la última, de mi colega Luis Carlos Solano, donde precisamente todo va a girar en torno a esa pregunta que tú haces. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando? Y sobre todo, digámoslo, qué podemos esperar de ello, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor sería, ¿verdad?, para no, Máximo, ¿verdad?, que no tenemos mucho tiempo para la pregunta, porque la respuesta es muy amplia, que atiendas a esa sesión para que puedas abarcar todas tus dudas. Listo, muchísimas gracias. No, a ti por la pregunta más bien. Muchas gracias. Estamos, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias muchas al gracias a ingeniero todos. Mesa y hacemos entrega de un obsequio en agradecimiento por su participación en esta actividad.